Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Fair on Road. Los motoristas somos, junto con los ciclistas y los conductores de patinetes eléctricos, ¿serían patinetistas? Bueno, es igual, el colectivo más frágil en las carreteras y núcleos urbanos, y por lo tanto los que más lesiones graves podemos sufrir por causa de accidentes de tráfico. Como se suele decir, en una moto, tú eres el chasis. Como ya sabéis, el pasado mes de enero, el ministro del Interior y el director general de tráfico expresaron su malestar por la alta mortandad de moteros en las carreteras españolas. 45 víctimas mortales más que en el pasado año 2022, sumando un total de 299 moteros fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas, entre las 1.145 víctimas mortales del total de usuarios de las mismas. Es un auténtico disparate y el aumento registrado de un 19% respecto a 2022 es sencillamente inadmisible. Y para intentar reducir esas cifras anunciaron una serie de medidas que ya vimos en un vídeo anterior y que os pongo en la descripción y en la cajita de aquí yo no sé dónde sale. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los accidentes que más sufren los motoristas? ¿Y cuáles son las causas de estos accidentes? Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, sin esperar más, empezamos. Accidentes más usuales. En primer lugar, vamos a ver las salidas de vía. Según el informe de cierre del año 2023 de la DGT, las salidas de vía se colocan en la cabeza de los accidentes en las carreteras españolas, con un total de 136 motoristas fallecidos, 30 de los cuales se han producido en autopista o autovía y el 102 restantes en el resto de vías interurbanas. En segundo lugar tenemos las colisiones frontales. En este caso, las colisiones frontales han sumado un total de 39 víctimas mortales en el año 2023. En tercer lugar, las colisiones laterales o frontolaterales. Este tipo de colisiones normalmente tienen lugar en los cambios de carril y en las intersecciones, sumando un total de 51 fallecidos en el año 2023. En cuarto lugar, vamos a ver las colisiones traseras. Normalmente suelen suceder por incumplimiento de la distancia mínima de seguridad o por frenadas bruscas. Y en el año 2023 han supuesto un total de 35 fallecimientos en moto. En quinto lugar, las caídas. Aunque este tipo de accidentes no está reflejado en el informe de cierre de la DGT, sí es importante tenerlo en cuenta, ya que son usuales las caídas por pérdida de adherencia, ya sea por derrapes o por resbalón, o también por pérdida del equilibrio. Dependiendo de la velocidad que llevemos y del tipo de vía, estas caídas pueden ser más o menos graves, o reducirse simplemente a una mala experiencia. Vayamos ahora con las causas de estos accidentes. El orden en el que voy a decir estas causas no es un orden específico, está así tal como lo he soltado, ¿vale? O sea, no es porque sean más importantes o en algún sitio diga que es más importante o nada. En primer lugar tenemos el exceso de velocidad. Vamos a entender como exceso de velocidad no solamente cuando rebasamos el límite legal establecido en la vía, ya sea límite genérico o el que nos indica las señales de tráfico, ya sean verticales o ya sean pintadas en el suelo. Además de esto, vamos a definir como exceso de velocidad aquella que llevamos de manera inadecuada, bien sea por el estado del tráfico, de la vía o de las inclemencias meteorológicas. La velocidad inadecuada es la primera causa de accidente con víctimas motoristas en carretera. Por ello es preciso adecuar siempre la velocidad a la vía y a las condiciones de esta. Incumplimiento de la distancia mínima de seguridad. Es muy habitual ver a motoristas con la rueda delantera pegada al culo, por decirlo. Esto me lo puede cortar YouTube. Vale, la parte trasera del vehículo que le precede. Bien sea porque tiene intención de adelantar o simplemente porque va así. Debemos recordar que no sabemos en qué momento el vehículo que va delante de nosotros va a frenar. Por esta razón es importante mantener esta distancia mínima de seguridad tal que nos permita frenar con seguridad si el vehículo de delante efectúa una frenada brusca. Es importante también que recordemos que esa distancia mínima de seguridad va a depender mucho de la vía en la que nos encontremos, el estado del tráfico y las inclemencias meteorológicas. Adelantamientos prohibidos o inadecuados. Los adelantamientos prohibidos o inadecuados suelen ser una de las principales causas de colisiones frontales. Y recordad que este tipo de colisiones, no voy a decir que sean mortales por definición,
pero sí son muy graves. No me estoy refiriendo con este tipo de adelantamientos prohibidos a aquellos que efectivamente por causa de la señalización, ya sea vertical o en la vía, nos está diciendo que no podemos hacerlo, sino aquellos también que, aun estando permitido por estas señales, pues debido al estado del tráfico, debido a la distancia que hay con el vehículo que viene por el carril contrario, pues no nos va a dar tiempo a realizar ese adelantamiento con seguridad sin colisionar con él. También hay que tener en cuenta no solamente este estado del tráfico, sino en muchas ocasiones la visibilidad o la falta de ella y la meteorología. Incumplimiento de las señales de tráfico. Ya he citado dos casos en los que las señales de tráfico nos suele limitar la actuación de los conductores. He hablado de la velocidad máxima y de los adelantamientos. No obstante, hay otro tipo de señales, ya sea de prohibición o de alerta de algún peligro, que su inobservancia puede dar lugar a accidentes graves con causas lamentables. Es el caso de las señales de stop, de ceda al paso, de atención peatones, sentido prohibido de la circulación, semáforos. También tenemos que tener en cuenta otra serie de señales de advertencia que al verlas pues debemos reducir la velocidad de la moto o estar más atento al entorno. Me estoy refiriendo a las señales de atención: curva peligrosa, cruce peligroso, animales salvajes, paso de ganado. Las distracciones son también una causa frecuente de accidentes de tráfico cuando vamos, en nuestro caso, en moto. Y a las que se suman otros factores como el exceso de velocidad. Este tipo de distracciones, aun sin sumarle este exceso de velocidad que decía, puede dar lugar a accidentes graves y a lesiones importantes o incluso el fallecimiento. El mirar el GPS, pues estar toqueteando el comunicador, incluso el escuchar música nos puede distraer en un momento dado, o el hablar por el comunicador nos puede distraer o hacer que no tengamos tanta atención como debiéramos. Y pues muchas veces el simple disfrute del paisaje y del entorno pues puede hacer que nos distraigamos y no veamos algo pues que se nos ha puesto en la carretera, un animal, un bache mal puesto, como todos los baches, cualquier cosa imprevista. Y que si no somos capaces de reaccionar a tiempo, pues corremos el riesgo de sufrir una colisión o incluso una caída. Otra causa de accidente suele ser la pérdida de control de la moto en las curvas. Y esto suele venir acompañado de un exceso de velocidad al entrar en la curva o incluso de una mala trazada, de no saber trazar las curvas. Lo que efectivamente no solamente puede traducirse en una caída, en un resbalón, sino en una salida de la vía. Por lo tanto, cuando encaremos una curva tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. Primero, entrar en esa curva con una velocidad adecuada, es decir, haber reducido con anterioridad la velocidad de entrada a la curva. Segundo, tumbar la moto, veamos que sea necesario, siguiendo la trazada adecuada y mirando hacia el final de la curva. Consumo de alcohol o sustancias prohibidas. El consumo de alcohol está presente entre el 30 y el 50% de los accidentes de tráfico. En un primer lugar, el alcohol nos produce un efecto euforizante que puede hacer que perdamos el control del vehículo. También nos disminuye la percepción de ese riesgo, somos más valientes que nadie, y modifica el comportamiento y deteriora la función psicomotora, es decir, estamos más tontos. Todo ello efectivamente va a alterar esa capacidad para tener el control total del vehículo. Lo mismo sucede con las drogas de abuso como la heroína, la cocaína, el cannabis, las anfetaminas. Por otra parte, si estamos tomando medicamentos dentro de un tratamiento médico, debemos tener en cuenta si el consumo de esos medicamentos puede afectarnos en la conducción. Eso nos lo puede indicar nuestro médico o también en el prospecto que aparece en la caja del medicamento. La falta de experiencia. Los conductores noveles, debido a su falta de experiencia en el uso de la moto y de circular en moto, pues son un colectivo importante a la hora de computar los accidentes y forma parte del grupo más débil dentro del colectivo de los motoristas. Y con la falta de experiencia no solamente me estoy refiriendo a aquellas personas que pues acaban de obtener su carné A2 o pues que se han comprado su primera 125, sino también de cuando cambiamos a una moto diferente, a una moto nueva. No es lo mismo la moto que teníamos antes con la moto que nos hemos comprado ahora, porque cada moto es distinta, se comporta diferente. Y como yo digo, tenemos que dejar un tiempo de irnos conociendo. Cuando vayamos sabiendo
cómo se comporta la moto, cómo están repartidos sus pesos, qué tengo que hacer en curvas, etcétera, etcétera, pues habré adquirido esa experiencia con esa moto y podré ir con un poco más de soltura. Al otro lado tenemos el exceso de confianza. Y es que muchas veces, pues porque llevamos muchos años en la moto, muchos años con carnet, puede hacer que confiemos demasiado en nuestras habilidades como piloto o incluso las propias prestaciones de la motocicleta. Ambas, ese exceso de confianza en nosotros mismos o en las prestaciones de la moto, son un riesgo que no deberíamos estar dispuestos a correr, ya que siempre hay factores ajenos a nuestro control y pueden hacer que suframos una caída o una salida de vía. Compré la moto para ir al trabajo, pero luego Merche y yo la cogíamos los fines de semana, hasta esa curva. Yo no sé lo que pasó, me confié, me arriesgué. Ella se mató. Y yo... Pero no sufráis por mí. Tengo la suerte de que esto solo sea un anuncio y yo un actor. El mal estado del vehículo. La conservación de nuestra moto es crucial, pues el buen funcionamiento de sus suspensiones, sus frenos, sus luces, etcétera, todos sus componentes, van a suponer una primera línea de batalla de nuestra seguridad y por lo tanto también del resto de los usuarios de la vía. Un mal estado de cualquiera de estos elementos que he hablado pueden suponer que tengamos un accidente. Puede traducirse en una colisión, en una salida de vía, en una caída, etc. El mal estado de la vía. Según los artículos 21 y 22 de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de carreteras, la explotación de las carreteras, es decir, su conservación, el mantenimiento y la señalización de las mismas, va a corresponder a las administraciones públicas, ya sea del Estado central, de las comunidades autónomas o de las administraciones locales. Y no me estoy refiriendo solamente al mal estado de conservación de las carreteras secundarias en España o de las vías urbanas, sino también de autopistas o autovías, donde podemos encontrar parches mal puestos, agujeros, baches. En cuanto a la señalización, no es raro encontrarnos señales caídas, que no se ven, tapadas por otros elementos, etc. Y aunque esta situación no depende de los conductores y está fuera de nuestro alcance, siempre debemos extremar nuestra atención cuando conducimos, porque efectivamente no sabemos dónde puede haber una señal que no se ve bien o que está mal conservada. Podemos encontrar agujeros en el firme, parches o cualquier otro imprevisto. Moto. Aparentemente el estado del asfalto era el adecuado. Me encontré con dos baches, con la mala fortuna de chocar frontalmente contra una señal vertical. Ni esto es un anuncio, ni tampoco yo soy un actor. Ayúdame a cambiar el estado de la carretera. Bueno, y para finalizar quiero hablar de la última causa de accidentes de la lista, que es la fatiga, y esta fatiga del conductor es uno de los mayores factores de riesgo en los accidentes de tráfico, además del exceso de velocidad. La fatiga de los conductores está relacionada de manera directa o indirecta entre el 20 y el 30% de los accidentes de tráfico, ya que al conducir durante mucho tiempo, las capacidades de atención para circular con seguridad se ven mermadas, hasta llegar a límites muy peligrosos. Por lo tanto, es imprescindible realizar los descansos necesarios en nuestros trayectos o rutas, ya que tenemos que tener en cuenta que además de la propia fatiga por la duración del trayecto, pues se suma también la postura más o menos incómoda que llevamos en la moto, así como la exposición al viento, los baches. Normalmente la DGT recomienda parar a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros. Bueno, familia, para finalizar, me gustaría que os quedaseis con esta reflexión que he oído a un youtuber mexicano llamado Pietro MacMoto, que os pongo ahora mismo y con la que estoy completamente de acuerdo. Recuerden, comunidad, frase del tío Piri: no es mejor motociclista el que ve hecho la chingada, el que rebasa por derecha, el que se acuesta casi caerse, el que salva la moto de un derrapón. El mejor motociclista es el que sale a disfrutar su moto y regresa a su casa sano y salvo, con una sonrisa de oreja a oreja y con muchas historias que contar. Bueno, familia, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que hayáis tomado buena nota de esos accidentes que más nos implican a los moteros y sobre todo de las causas que pueden traducirse en esos accidentes. Espero vuestros comentarios. Pues no me queda más que despedirme de vosotros hasta un nuevo vídeo aquí en YouTube. Larga y próspera ruta a todos. Y como se suele decir también, hasta luego.